Si cobrar más caro te garantizara trabajar con mejores clientes, clientes que estén mucho más comprometidos y que gracias a que estén comprometidos logres muchísimo mejores resultados, ¿qué crees que pasaría? Y eso es exactamente lo que planeo enseñarte el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Gallego, llevo más de 5 años ayudando a montones de infonegocios y marcas personales a multiplicar y exponenciar lo que estaban haciendo, construyendo negocios de alto rendimiento que no dependan de un algoritmo. Hoy te estaré dando 5 puntos que de seguirlos podrás tener por seguro no solo cobrar más, sino tener mucho más control, tener muchísimo más casos de éxito, tener muchísimo menos trabajo en base a un esfuerzo que tienes que hacer, lo cual obviamente se va a transmitir en muchísimo más claridad. Pero para lograr ello tenemos que ver el primer punto. La mayoría de nosotros solemos basarnos en experiencias pasadas y en la intuición para tomar ciertas acciones. Lo que pasa con esto es que pueden depender de muchos tipos diferentes de miradas, como por decirlo de alguna forma. Entonces acá lo importante es tomar las acciones en base a datos. Y ese es justamente el primer punto, el análisis. Voy a mirar hacia abajo para poderle explicar esto mucho mejor. Entonces tenemos la parte del análisis. Para que se hagan una idea, un negocio viene siendo como un tipo de pirámide donde tenemos la base, que la base, si nos podemos basar hacer una base sólida, luego todo lo que pongamos encima va a ser muchísimo más equilibrado y todo el peso que le pongamos encima lo va a aguantar. Pero entonces, ¿qué pasa? La mayoría de negocios suele no comenzar de la base para arriba, sino comenzar de arriba para abajo. Y eso es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque si comenzamos de arriba para abajo con el marketing, mirando el buyer persona, cómo vamos a hacer publicar esto, eh, estrategias de contenido y no tenemos una buena base, no estamos haciendo nada. ¿Listo? Eso es como tratar de hacer un mensaje a un tipo específico de persona, pero si no la conocemos correctamente, no estamos haciendo nada. ¿Listo? Ahora, para lograr un buen análisis, que esto es lo que yo les recomiendo y lo he hecho en muchísimos videos, pero lo voy a decir rápidamente para que lo puedan tener ahí en su mente, y es que podemos hacer una estructura de historias supongo yo que ustedes ya tienen una cierta audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer una cierta cantidad de, por decirlo, de registros a un formulario o un typeform en donde vamos a coger ciertos datos de la audiencia, ya sean datos psicográficos, datos demográficos, datos de por qué te siguieron, qué es lo que quieren seguir viendo de tu contenido, qué problemas tienen y en base a ello poder obviamente generar este análisis y entender muchísimo mejor, porque muchas veces pasa de que nuestra propia audiencia puede tener diferentes espacios, o sea, una cantidad de personas dentro de nuestra audiencia pueden querer esto, otra esto, y entonces eso genera una variabilidad muy alta, ¿listo? Entonces, ahora tenemos acá la parte de las historias. En la parte de las historias, para que se puede seguir, esto es muy sencillo, que es lograr para que la persona rellene obviamente ese formulario, tenemos que darle algún tipo de valor, o sea, un lead magnet, el cual pues obviamente les interesa. Entonces miramos un problema que nosotros sepamos que nuestra audiencia tiene y entonces creamos algún tipo de valor que a ellos les importe. Y en base a eso decimos, ok, un hook, llamamos la atención y le decimos, estás buscando, yo qué sé, no hagas estas 5 cosas si no quieres, si quieres bajar de peso rápido. Entonces, o no hagas lo siguiente si quieres hacer ta cosa, ¿listo? Luego acá le ponemos la promesa y es que te voy a enseñar exactamente cómo hacemos esto y cómo Pepito lo ha hecho. O sea, un caso de éxito, por ejemplo, si esto lo agregas así, pues funciona mucho mejor. Si no, pues no hay problema. Y luego le hacemos un CTA. Solo vas a tener que llenar esta encuesta para poder obtener ese valor. Y en base a eso, ya tendrías un análisis mucho mejor. Pero entonces, ¿qué pasa? Este análisis de acá no nos va a servir de nada si no comenzamos a tomar acción y adaptamos esos datos a como algún tipo de estructura para luego crear estrategias y en base a eso obtener esos clientes. Y ahí es justamente donde llega el segundo punto. Y el segundo punto es cómo perciben lo que vendemos. Y es que sí, las personas perciben lo que vendemos de diferentes formas. Entonces aquí llega una parte muy importante que la mayoría de personas suelen obviar. Y es que las personas, a ti como marca personal, cada historia que subes, cada contenido, cada cosita que subes, tienen algún tipo como de relación contigo. Entonces, tú como marca, ellos cómo te ven, tienen como una autoridad, o sea, estás haciendo ciertas cosas que te posicionan a ti. Entonces, para ganar autoridad, por ejemplo, los médicos hacen mucho esto y es que dicen, no, es que en en esta noticia o en este sitio muy famoso, dice esto, entonces es más relevante que decirlo cualquier persona. Obviamente, si te lo dice un doctorado, no sé, hay un doctor en neurocirugía, pues va a ser muy diferente que si te lo dice un enfermero, ¿listo? Entonces, es importante el tú cómo te posicionas en tu marca personal, cómo
es el ángulo de tu mensaje, que eso en base a esos datos vamos a poder convertir todos esos problemas que tiene la audiencia en soluciones y en base a esas soluciones vamos obviamente a lograr como ver ciertos ángulos. Ángulos solamente es que los ángulos, ¿qué son? Entonces te hago un pequeño ejemplo. Y es que las personas pueden bajar de peso de forma rápida y sin esfuerzo, que esto serían las cirugías. Pueden bajar de peso con dietas, pueden bajar de peso también haciendo ejercicio. Entonces son diferentes ángulos que podemos tocar a nuestra propia audiencia desde diferentes puntos y ver cuál es el que mejor funciona. Pero entonces en el base en análisis nos vamos a dar cuenta qué ángulos son los que llaman más la atención a la persona. Y luego tenemos estas pequeños como upsells que generan que las personas vean tu propuesta mucho mejor, lo que tú estás haciendo mucho mejor. Que por cierto, tengo algunos videos hablando de cómo crear una oferta muchísimo mejor. Igualmente, ahorita vamos a estar hablando un poquito más de eso. Tenemos la parte de las garantías. Si puedes generar una garantía para poder, obviamente, garantizar ciertas mm, acciones que vas a generar con tu servicio y que las personas puedan confiar muchísimo más. O sea, por ejemplo, si no lo logramos en 3 meses, te vamos a dar eso totalmente gratis. Si no lo logramos, te vamos a devolver el dinero. Entonces, estas son garantías donde la persona siente que no pierde nada intentándolo. Entonces, el riesgo de que pierda el dinero, pues es muchísimo menor. Ahora, tenemos otra percepción de valor para aumentar el valor. Obviamente, lo que estamos buscando es siempre aumentar el valor. Es que si mermamos el tiempo de entrega de servicio, estamos aumentando el valor, estamos generando resultados en un periodo de tiempo más corto. Luego tenemos la parte de la probabilidad de conseguirlo. Y es que cuánto las personas sienten que van a lograr lo que tú les estás dando, ese servicio que tú les estás ofreciendo. Entonces, para poder entender qué tanto es ponernos en los pies haciendo ese análisis y es diciendo, ok, cuáles son los problemas que tiene mi audiencia, viendo cuáles son esas objeciones que podrían llegar a tener y mejorándolas para que la probabilidad de conseguirlo sea mucho mejor, mucho mayor. Y luego tenemos mermando el esfuerzo, o sea, la interacción que ellos tienen. Pero entonces ahorita en este siguiente punto voy a hablarles exactamente de cómo es que todas estas cosas se pueden adaptar a una oferta para hacerla sonar muchísimo mejor. Y entonces aquí llega el apartado del Done for You, Done with You y Do I You. Entonces, ¿qué es? El Done for You es hecho por ti, el Done with You es hecho contigo y el Do I You es hecho tú solo. Para que se hagan una idea, el hecho por ti es que tú entregas el servicio. Entonces, como les estaba diciendo, es que la persona no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo para lograr ese tipo de resultados. Entonces, las personas obviamente van a pagar más caro por esto que por cualquier otra cosa. Luego, el hecho contigo son estas mentorías, consultorías, en las cuales la persona te ayuda y te lleva como de la mano a lograr X resultado. Pero entonces no lo hace por ti, sino que te lleva a ti con él para que tú aprendas. Y luego tenemos el Do I You, o sea, el hecho tú solo, que es básicamente los cursos, que es donde tú te tienes que encargar de todo el esfuerzo y estar pendiente ahí. Listo, entonces acá se los muestro, que son los cursos, el hecho tú solo, el hecho contigo es la consultoría y el hecho por ti es una agencia. Entonces es importante que entendamos esto porque esto va a ser proporcional siempre al todo el valor que demos. Esto es, créame que es una regla, pues no es muy difícil, sino que es solamente que el dinero va a ser proporcional al valor que ofrezcamos a la persona. Entonces, para ello, pueden dar una idea con este tipo de oferta. Entonces, muchas personas lo que hacen es que unen estas tres ofertas o añaden una con otra y logran, obviamente, subir su ticket o hacer que la oferta sea mucho más percibida. Pero entonces es importante que puedan entender en qué oferta están para que, obviamente, traten como estar en esa oferta, porque hay gente que no sabe lo que está vendiendo y es como que se confunden. Entonces, a partir de estos datos, por ejemplo, del análisis que hicieron anteriormente, van a poder saber, obviamente, por ejemplo, cuánto gana de media un seguidor de ustedes. Y en base a eso, obviamente, hacen un pequeño análisis, un poquito de matemáticas. Si les preguntan cuánto ganan al mes, pues hacen la división y ven más o menos cuánto puede costar su servicio, si es high ticket, low ticket, cuánto están dispuestos a pagar. Y en base a eso, pues ya van a saber cuánto una persona está dispuesta a pagar. Pero entonces, esto de las ofertas no es nada si no entendemos este siguiente tema, que es el value ladder. El value ladder es la escala de valores. Y esto es fundamental. Esto aquí es donde la mayoría se suele quedar y obvian esto. Y por eso es que no logran entender el juego como la cancha completa del juego a largo plazo. Y es que la mayoría de infoproductores, infonegocios, marcas personales, hoy en día, lo que hacen esos referentes que seguramente ustedes tienen, es que, bueno, ya saben, tienen un lead magnet que obviamente cuesta cero, ustedes solamente los piden por chat y él se los manda, ¿cierto? El típico comenta X y te mando Y. Eso. Pero entonces luego tienen a lo mejor un school muy barato, $17,
donde hacen ese curso de hecho tú solo, listo, un curso, y te enseñan una teoría. Luego, seguidamente en ese mismo school te contacta un setter, un closer, y luego te tratan de vender como algo como, ok, ya tienes la información, pero entonces quieres asegurarte de realmente ejecutarla, entonces te venden la consultoría y esta ya tiene un costo más grande, por ejemplo, $2,977. Luego tienen el Mastermind, que es para personas que ya están vendiendo cierta cantidad de dinero. Entonces, digamos que esto es un acompañamiento. Este podría ser para personas, por ejemplo, que estén generando $1,000, ¿listo? Entonces, luego este podría ser para personas que generen de 2,000 o $4,000, ¿listo? Y luego tenemos el Mastermind, que se supone que es para personas que seguramente ya están generando más de $8,000 al mes, ¿no? Y luego tendríamos la agencia, solamente para trabajar con los mejores clientes o algo así. Esto depende obviamente mucho de su servicio. Yo lo que estoy tratando de explicarles, que ya va a llegar a la parte fundamental donde van a entender esto a la perfección, es que luego pueden agregar mucho valor, que esto por ejemplo es el hecho por ti, o sea, utilizar a los mejores clientes para darle el mejor servicio, así tener los mejores casos de éxito. Y a los otros que todavía no están preparados para tu servicio original y no tienen todavía ese mindset, por decirlo de alguna forma, para estar con tu servicio principal, pues todavía no los pones ahí ya. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Y es que esto, en un lapso de tiempo, lo que está haciendo es que el costo de un cliente, que acá te va a costar cierta cantidad de dinero, si tú solamente le hubieras vendido este low ticket de $17 y luego no lo hubieras pasado acá, seguramente no hubieras ganado nada. Entonces no hubieras logrado. Entonces, entender el valor de un cliente, cuánto nos puede generar en un cierto lapso de vida. Y aquí es donde llegamos al quinto punto y al último. Y es que hay que entender estas dos métricas que la verdad la gente las suele obviar mucho y es yo creo que lo peor que puedes hacer. Y es el Lifetime Value y el MRR. El MMR se suele utilizar más en comunidades tipo School, que es lo que mide tu recurrencia cada mes, obviamente con personas entrando. Pero entonces es importante medirlo igual que el lifetime value, que es el tiempo de vida de un cliente, que es lo que te dice, ok, el primer día que una persona me compra, puede ser que no haya gastado, se haya gastado cero, como estamos hablando aquí. Luego, el segundo o el primero o el tercer mes, la persona va a gastar cierta cantidad de dinero, que digamos que en este caso van a ser 200, ¿listo? Luego vamos a tener que gastar 2,000 al año, pero entonces acá lo que estamos generando es que cada cliente nos genere cierto tiempo, lapso de vida, porque es que muchas veces se nos olvida que las personas entraron por un problema, pero después de solucionar ese problema van a tener muchos problemas alrededor de ese mismo nueva solución que tienen, por decirlo de alguna forma. También es importante entender de que lo que hacemos con este value ladder y este lifetime value es tratar de que la persona garantice su confianza, porque la mayoría de veces pues las personas por internet les suele dar miedo y más ahorita que el algoritmo es muy rápido, entonces las personas se suelen ver como desaltada. En YouTube es más fácil uno vender un ticket alto, pero en Instagram es mucho más difícil. Entonces es importante a veces hacer estas estrategias, pero estas estrategias no se suelen recomendar mucho para personas que estén facturando menos de 10,000. Entonces, si estás facturando menos de 10,000, no te recomendaría hacer un low ticket al inicio, sino vender un high ticket, comenzarte a posicionar, comenzar a tener una cierta MMR, MRR, una cierta recurrencia y a partir de que ya tengas cierta cantidad de dinero y puedas invertir en anuncios, puedas invertir en toda esta estructura que te lleva a esto y puedas comenzar a jugar el juego a largo plazo, que el juego a largo plazo es que ya como te estaba diciendo, puede ser que a los 1,5 años cada cliente te esté generando, yo qué sé, $24,000. Pero entonces para lograr eso vas a tener que esperar ese un año y medio y hacer todo ese proceso correctamente. Entonces, luego en base a todo ese proceso vas a poder sacar otras métricas que no te las voy a decir en este momento porque creo que sería larguísimo. Y es que en base a esas métricas vas a poder decir, ok, las personas están yendo de esta fase de, de mi embudo, que por cierto, ya viendo esto te vas a dar cuenta que un embudo no se ve así, sino que un embudo se ve más como así, como que después de la venta, que es este circulito de acá, hay como otra fase, que es aquí la de los upsell, cross-sell, que es básicamente las añadiduras de compra, y bueno, acá está la etapa de la atención, del interés y todo esto, pero entonces también es importante que en la última etapa, ya cuando vamos a terminar con el cliente, y ya decimos que ya no le podemos sacar nada más, es poder hacer referral. Referral es básicamente darle al cliente cierto tipo de bono, acción que tú sabes que a él le guste, que lo que puede hacer es recomendarte, porque esto es algo muy chévere, que es que cuando una persona lo recomienda, o sea, cuando un amigo te dice a ti que te recomienda esto,
todos los sesgos mentales, todos los triggers que te dicen como, hey, cuidado, se te quitan. ¿Listo? Entonces, no hay nada mejor que una recomendación. Y si puedes aplicar la recomendación, lo que estarías garantizando es que ya un primer cliente no te cuesta dinero y el valor de uno pues se multiplica por dos. Esto estoy seguro que podrás jugar un juego muchísimo más a largo plazo y vas a entender el juego más completo. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que pasa es que la mayoría se suele quedar en esta base y no miran más allá. Entonces, justamente para eso, tengo un video por aquí que te lo estaré dejando justamente aquí, en el cual hablo de estas estrategias que tienes que seguir este 2026 si quieres realmente escalar con tu marca personal. Entonces, ya sabes, te lo estaré dejando por acá. También quiero invitarte a que me dejes un comentario diciéndome qué te pareció en el video, si tienes alguna duda, alguna sugerencia o me puedes comentar acerca de tu negocio y para obviamente grabar luego un video y poderte ayudar muchísimo más. ¿Listo? También te invito a suscribirte y dejar un like. La verdad, un like. De verdad, eso me apoya muchísimo. Me garantiza que realmente estos videos les están gustando. Y no siendo más, te agradezco por llegar hasta aquí. Nos vemos.